La derrota de la Armada Española, 1588, por Sir Edward Shepherd Creasy. Fragmento del libro, Las 15 batallas decisivas del mundo, de Maratón a Waterloo. En ese año memorable, cuando la nube oscura se cernió sobre nuestras costas, cuando Europa se quedó quieta en terrible suspenso para contemplar cuál debería ser el resultado de esa gran participación en el juego de la política humana, lo que el arte de Roma, el poder de Felipe, el genio de Farnesio, podría lograr contra la reina de la isla, con sus Drakes y Cecils, en esa agonía de la fe protestante y el nombre inglés. Henry Hallam, La historia constitucional de Inglaterra. En la tarde del 19 de julio de 1588, un grupo de capitanes ingleses se reunió en el campo de boliche de Plymouth, cuyos iguales nunca antes ni después se habían reunido, ni siquiera en ese lugar de reunión favorito de los héroes de la Marina británica. Estaba Sir Francis Drake, el primer navegante inglés en darle la vuelta al mundo, el terror de todas las costas españolas en el Viejo y el Nuevo Mundo. Estaba Sir John Hawkins, el rudo veterano de muchos viajes audaces por los mares africanos y americanos y de muchas batallas desesperadas. Estaba Sir Martin Frobisher, uno de los primeros exploradores de los mares árticos en busca del pasaje del noroeste que sigue siendo el objeto favorito de los marineros más audaces de Inglaterra. Estaba el gran almirante de Inglaterra, Lord Howard de Effingham, pródigo en todo por la causa de su país, y que recientemente había tenido la noble osadía de negarse a desmantelar parte de la flota, aunque la reina le había enviado órdenes para que lo hiciera, a consecuencia de un informe exagerado de que el enemigo había sido rechazado y destrozado por una tormenta. Lord Howard, a quien los escritores contemporáneos describen como alguien de sabio y noble coraje, hábil en asuntos marítimos, cauteloso y providente, y de gran estima entre los marineros, resolvió arriesgarse a la ira de su soberano y mantener los barcos a flote a su cargo, en lugar de que Inglaterra corra el peligro de perder su protección. Otro de nuestros reyes del mar isabelino, Sir Walter Raleigh, recibió en aquella época el encargo de reclutar y equipar las fuerzas terrestres del condado de Cornualles, pero, como también era comandante de Plymouth, bien podemos creer que debió aprovechar la oportunidad de consultar con el Lord Almirante y otros altos oficiales que le ofreció la flota inglesa que llegaba a ese puerto, y podemos considerar a Raleigh como uno más del grupo que se reunió en el campo de boliche de Plymouth. Muchos otros hombres valientes y hábiles marineros, además de los jefes cuyos nombres hemos mencionado, estaban allí, disfrutando, con verdadera alegría marinera, de su descanso temporal del deber. En el puerto se encontraba la flota inglesa con la que acababan de regresar de un crucero a La Coruña en busca de información sobre el estado real y los movimientos de la armada enemiga. Lord Howard había comprobado que nuestros enemigos, aunque azotados por la tempestad, todavía eran formidablemente fuertes, y temiendo que parte de su flota pudiera dirigirse a Inglaterra en su ausencia, se apresuró a regresar a la costa de Devonshire. Reanudó su puesto en Plymouth y esperó allí ciertas noticias sobre la llegada de los españoles. Se estaba jugando un partido de boliche en el que participaban Drake y otros altos oficiales de la flota, cuando se vio un pequeño barco armado corriendo a favor del viento hacia el puerto de Plymouth, con todas las velas izadas. Su comandante aterrizó apresuradamente y buscó ansiosamente el lugar donde se encontraban el Lord Almirante inglés y sus capitanes. Su nombre era Fleming, era el capitán de un corsario escocés y dijo a los oficiales ingleses que esa mañana había visto la armada española frente a la costa del condado de Cornualles. Ante esta emocionante información, los capitanes comenzaron a correr hacia el agua, y se oyó un grito llamando a los botes del barco, pero Drake tuvo fríamente a sus camaradas e insistió en que el partido debía terminarse. Dijo que había tiempo de sobra tanto para ganar el partido como para vencer a los españoles. En consecuencia, se reanudó el mejor y más valiente partido que jamás se haya disputado. Drake y sus amigos apuntaron sus últimos bolos con la misma frialdad constante y calculadora con la que estaban a punto de apuntar sus armas. Se formó el elenco ganador y luego subieron a bordo y se prepararon para la acción, con el corazón tan ligero y los nervios tan firmes como lo habían estado en el juego de boliche. Mientras tanto, los mensajeros y las señales se habían enviado rápidamente y a lo largo de Inglaterra, para advertir a cada ciudad y aldea que el enemigo por fin había llegado. En todos los puertos marítimos se hacían preparativos instantáneos por tierra y por mar, en cada condado y en cada ciudad hubo una reunión instantánea de caballos y hombres. En el libro Balada sobre la Armada Española, de Macaulay, se describe magníficamente la transmisión de las noticias sobre el acercamiento de la Armada y el armamento de la nación inglesa. El progreso de las señales de fuego está representado en líneas dignas de comparación con el famoso pasaje del Agamenón, que describe la transmisión de la luz del faro que anuncia la caída de Troya, desde el monte Ida hasta Argos.
Pero la mejor defensa de Inglaterra entonces, como siempre, fue su flota, y después de salir laboriosamente del puerto de Plymouth contra el viento, el Lord Almirante se mantuvo hacia el oeste con velas fáciles, vigilando ansiosamente la armada, cuya aproximación pronto fue anunciada por barcos pesqueros de Cornualles, y señales de los barcos de Cornualles acantilados. La Inglaterra de nuestros días es tan fuerte, y la España de nuestros días es tan débil, que no es posible, sin un poco de reflexión y cuidado, comprender la magnitud del peligro que entonces corría Inglaterra ante el poder y la ambición de España, ni para apreciar la importancia de aquella crisis en la historia del mundo. Entonces no teníamos ningún imperio indio o colonial, salvo los débiles gérmenes de nuestros asentamientos norteamericanos, que Raleigh y Gilbert habían plantado recientemente. Escocia era un reino separado, e Irlanda era entonces una fuente aún mayor de debilidad y un peor nido de rebelión que en tiempos posteriores. La reina Isabel se había encontrado en el momento de su ascenso con ingresos gravados, un pueblo dividido y una guerra exterior fallida, en la que se había perdido el último resto de nuestras posesiones en Francia. Tenía también un formidable pretendiente a su corona, cuyos intereses eran favorecidos por todas las potencias católicas romanas, e incluso algunos de sus súbditos fueron pervertidos por el fanatismo religioso para negar su título y considerarla una usurpadora herética. Es cierto que durante los años de su reinado que habían transcurrido antes del intento de invasión de 1588, había revivido la prosperidad comercial, el espíritu nacional y la lealtad nacional de Inglaterra. Pero sus recursos para hacer frente al colosal poder de Felipe II todavía parecían muy escasos, y no tenía un solo aliado extranjero, excepto los holandeses, que luchaban duramente y, al parecer, desesperadamente, para mantener su rebelión contra España. Por otra parte, Felipe II era dueño absoluto de un imperio tan superior a los demás estados del mundo en extensión, en recursos y especialmente en fuerzas militares y navales, que hacía que el proyecto de ampliar ese imperio hasta convertirlo en una monarquía universal pareciera una tarea perfectamente factible, y Felipe tenía tanto la ambición de formar ese proyecto como la resolución de dedicar todas sus energías y todos sus medios a su realización. Desde la caída del Imperio Romano no había existido en el mundo una potencia tan preponderante. Durante los siglos medievales, los principales reinos europeos fueron lentamente saliendo del caos feudal. Y, aunque sus guerras entre sí fueron numerosas y desesperadas y varios de sus respectivos reyes figuraron durante un tiempo como poderosos conquistadores, ninguno de ellos adquirió en aquellos tiempos la consistencia y la perfecta organización que son necesarias para una larga y sostenida carrera de engrandecimiento. Después de la consolidación de los grandes reinos, durante algún tiempo se mantuvieron mutuamente controlados. Durante la primera mitad del siglo XVI, los estadistas europeos practicaron con éxito el sistema de equilibrio. Pero durante el reinado de Felipe II, Francia se había vuelto tan miserablemente débil a través de sus guerras civiles, que no tenía nada que temer del estado rival, que durante tanto tiempo había frenado a su padre, el emperador Carlos V. En Alemania, Italia y Polonia tenía celosos amigos y dependientes, o enemigos débiles y divididos. Contra los turcos había obtenido grandes y gloriosos éxitos, y podría mirar alrededor del continente europeo sin discernir un solo antagonista al que pudiera temer. España, cuando él accedió al trono, se encontraba en el cenit de su poder. La audacia y el espíritu que los aragoneses, los castellanos y las demás naciones de la península habían adquirido durante siglos de instituciones libres y de guerra exitosa contra los moros aún no habían desaparecido. En efecto, Carlos V había destruido las libertades de España, pero eso se había hecho demasiado recientemente para que se sintiera toda su maldad en la época de Felipe. Un pueblo no puede ser degradado en una sola generación, y los españoles bajo Carlos V y Felipe II demostraron la verdad de la observación de que ninguna nación es tan formidable para sus vecinos, durante un tiempo, como una nación que, después de haber sido entrenada en el autogobierno, pasa repentinamente bajo un gobernante despótico. La energía de las instituciones democráticas sobrevive durante unas pocas generaciones, y a ellas se añaden la decisión y la certeza que son atributos del gobierno, cuando todos sus poderes están dirigidos por una sola mente. Es cierto que este vigor sobrenatural dura poco, la corrupción y la degradación nacionales siguen gradualmente a la pérdida de las libertades nacionales, pero hay un intervalo antes de que se sientan sus efectos, y en ese intervalo a menudo se emprenden con éxito los planes más ambiciosos de conquista extranjera. Felipe también tenía la ventaja de encontrarse a la cabeza de un gran ejército permanente en perfecto estado de disciplina y equipamiento, en una época en la que, salvo algunos pocos cuerpos insignificantes, los ejércitos permanentes eran desconocidos en la cristiandad. El renombre de las tropas españolas era justamente alto, y la infantería en particular era considerada la mejor del mundo.
Su flota también era mucho más numerosa y mejor equipada que la de cualquier otra potencia europea, y tanto sus soldados como sus marineros tenían la confianza en sí mismos y en sus comandantes que solo una larga carrera de guerra exitosa puede crear. Además de la corona española, Felipe gobernaba el reino de Nápoles y Sicilia, el ducado de Milán, el Franco Condado y los Países Bajos. En África poseía Túnez, Orán, Cabo Verde y las Islas Canarias, y en Asia, las Islas Filipinas y de la Sonda y una parte de las Molucas. Más allá del Atlántico era señor de las porciones más espléndidas del Nuevo Mundo que Colón encontró para Castilla y León. El imperio del Perú y México, Nueva España y Chile, con sus abundantes minas de metales preciosos, la Española y Cuba, y muchas otras islas americanas, eran provincias del soberano de España. En efecto, Felipe había experimentado la mortificación de ver a los habitantes de los Países Bajos rebelarse contra su autoridad y no pudo lograr devolver bajo el cetro español todas las posesiones que su padre le había legado. Pero había reconquistado gran parte de las ciudades y distritos que originalmente se alzaron en armas contra él. Bélgica se vio obligada a obediencia implícita a España más completamente que antes de su insurrección, y solo Holanda y los otros 6 estados del norte resistieron sus armas. La contienda también había formado un ejército compacto y veterano del lado de Felipe, que, bajo el mando de su gran general, el príncipe de Parma, había sido entrenado para actuar en conjunto bajo todas las dificultades y vicisitudes de la guerra, y en cuya firmeza y lealtad se puede confiar perfectamente en cualquier empresa, por difícil y tediosa que sea. Alejandro Farnesio, príncipe de Parma, capitán general de los ejércitos españoles y gobernador de las posesiones españolas en los Países Bajos, fue sin comparación el mayor genio militar de su época. También se distinguió mucho por su sabiduría y sagacidad políticas, y por sus grandes talentos administrativos. Fue idolatrado por sus tropas, cuyo afecto supo ganarse sin relajar su disciplina ni disminuir su propia autoridad. Eminentemente sereno y circunspecto en sus planes, pero rápido y enérgico cuando llegaba el momento de dar un golpe decisivo, sin descuidar ningún riesgo que la prudencia pudiera prevenir, conciliando incluso a las poblaciones de los distritos que atacaba con su escrupulosa buena fe, su moderación y dirección. Farnesio fue uno de los generales más formidables que jamás se haya podido colocar al frente de un ejército diseñado no solo para ganar batallas sino también para efectuar conquistas. Felices para Inglaterra y el mundo que esta isla se haya salvado de convertirse en un escenario para la exhibición de sus poderes. Cualquier disminución que el Imperio español hubiera podido sufrir en los Países Bajos parecía más que compensada por la adquisición de Portugal, que Felipe había conquistado por completo en 1580. No solo ese antiguo reino en sí, sino todos los frutos de las empresas marítimas de los portugueses. Había caído en manos de Felipe. Todas las colonias portuguesas de América, África y las Indias Orientales reconocían la soberanía del rey de España, quien así no solo unió toda la península ibérica bajo su único cetro, sino que adquirió un imperio transmarino, poco inferior en riqueza y extensión al que había heredado cuando accedió al trono. La espléndida victoria que su flota, junto con las galeras papales y venecianas, había obtenido en Lepanto sobre los turcos, había exaltado merecidamente la fama de la marina española en toda la cristiandad, y cuando Felipe reinó 35 años, el vigor de su imperio parecía inquebrantable y la gloria de las armas españolas había aumentado y aumentaba en todo el mundo. Una sola nación había sido su enemiga activa, perseverante y exitosa. Inglaterra había alentado a sus súbditos rebeldes en Flandes contra él, y les había brindado la ayuda en hombres y dinero sin la cual pronto habrían sido humillados en el polvo. Los barcos ingleses habían saqueado sus colonias, habían negado su supremacía en el Nuevo Mundo, así como en el Viejo, habían infligido derrotas ignominiosas a sus escuadrones. Habían capturado sus ciudades y quemado sus arsenales en las mismas costas de España. Los ingleses habían convertido al propio Felipe en objeto de insulto personal. Fue ridiculizado en sus obras de teatro y máscaras, y estas burlas contra el hombre, como no es inusual en tales casos, excitaron la ira del rey absoluto, incluso con más vehemencia que los daños infligidos a su poder. La venganza personal y política lo impulsó a atacar Inglaterra. Si alguna vez fue sometida, los holandeses deben someterse, Francia no podía hacerle frente, el imperio no se le opondría y el dominio universal parecía seguro ser el resultado de la conquista de esa isla maligna. Había otro sentimiento más fuerte que armó al rey Felipe contra Inglaterra. Fue uno de los fanáticos más sinceros y severos de su época. Se consideraba a sí mismo, y era considerado por los demás, como el campeón designado para extirpar la herejía y restablecer el poder papal en toda Europa.
Desde principios de la segunda mitad del siglo XVI se había producido una poderosa reacción contra el protestantismo, y Felipe creía que estaba destinado a completarla. Las doctrinas reformistas habían sido completamente extirpadas de Italia y España. Bélgica, que anteriormente había sido mitad protestante, había sido reconquistada tanto en lealtad como en credo por Felipe, y se había convertido en uno de los países más católicos del mundo. Media Alemania había sido reconquistada a la antigua fe. En Saboya, en Suiza y en muchos otros países, el progreso de la contrarreforma había sido rápido y decisivo. La Liga Católica parecía victoriosa en Francia. La propia corte papal se había librado de la indolencia de los últimos siglos y, al frente de los jesuitas y de las otras nuevas órdenes eclesiásticas, hacía gala de un vigor y una audacia dignos de los días de los papas Hildebrando o Inocencio III. En toda Europa continental, los protestantes, desconcertados y consternados, miraron a Inglaterra como su protectora y refugio. Inglaterra era el punto central reconocido del poder y la política protestantes, y conquistar Inglaterra era apuñalar al protestantismo hasta el mismo corazón. Sixto V, el papa entonces reinante, exhortó fervientemente a Felipe a esta empresa. Y cuando llegó a Italia y España la noticia de que la reina protestante de Inglaterra había matado a su prisionera católica, María reina de Escocia, la furia del Vaticano y del Palacio del Escorial no conoció límites. El príncipe de Parma, que fue nombrado jefe militar de la expedición, reunió en la costa de Flandes una fuerza veterana que iba a desempeñar un papel principal en la conquista de Inglaterra. Además de las tropas que estaban en sus guarniciones o bajo sus banderas, le fueron enviados 5.000 infantes del norte y centro de Italia, 4.000 del Reino de Nápoles, 6.000 de Castilla, 3.000 de Aragón, 3.000 de Austria y Alemania, junto con 4 escuadrones de caballos pesados, además de lo cual recibió fuerzas del Franco Condado y del País Valón. Por orden suya, se taló el bosque de Guaes con el fin de construir barcos de fondo plano que, flotando por los ríos y canales hasta Mainport y Dunkerque, llevarían este gran ejército de tropas escogidas hasta la desembocadura del Támesis, bajo el mando de la escolta de la gran flota española. Carros de armas, facinas, máquinas utilizadas en los asedios, junto con todo el material necesario para construir puentes, formar campamentos y levantar fortalezas, debían ser colocados a bordo de las flotillas del Príncipe de Parma, que seguían la conquista de los Países Bajos. Mientras hacía preparativos para la invasión de esta isla, favorecido por las disensiones entre los insurgentes de las Provincias Unidas y del Este, el príncipe de Parma había recuperado Deventer, así como un fuerte delante de Zutphen, que los comandantes ingleses, Sir William Stanley, el amigo de Babington, y Sir Roland York, se rindió a él, cuando con sus tropas pasaron al servicio de Felipe II, después de la muerte de María Estuardo, y también se había hecho dueño de los Louis. Su intención era dejar al conde de Mansfeld fuerzas suficientes para proseguir la guerra con los holandeses, que ahora se había convertido en un objetivo secundario, mientras él mismo iba, al frente de 50.000 hombres de la armada y la flotilla, a cumplir la misión. Empresa principal, aquella empresa que, en el más alto grado, afectaba los intereses de la autoridad pontificia. En una bula, que debía mantenerse en secreto hasta el día del desembarco, el Papa Sixto V, renovando el anatema fulminado contra Isabel por los papas Pío V y Gregorio XIII, pretendió deponerla de nuestro trono. Isabel fue denunciada como una hereje asesina cuya destrucción era un deber instantáneo. Se concluyó un tratado formal, en junio de 1587, por el cual el Papa se comprometía a contribuir con 1.000.000 de escudos para los gastos de la guerra. El dinero debía pagarse tan pronto como el rey tuviera posesión real de un puerto inglés. Felipe, por su parte, exprimió al máximo los recursos de su vasto imperio. Los jefes católicos franceses cooperaron con entusiasmo con él. En los puertos marítimos del Mediterráneo y a lo largo de casi toda la costa, desde Gibraltar hasta Jutlandia, los preparativos para el gran armamento se impulsaban con toda la seriedad del celo religioso, así como de la ambición furiosa. Así, dice el historiador alemán de los papas, así se levantaron ahora las potencias unidas de Italia y España, de las cuales tan poderosas influencias habían surgido por todo el mundo, para atacar a Inglaterra. El rey ya había recopilado, de los archivos de Simancas, una declaración de los derechos que tenía el trono de ese país tras la extinción del linaje de los Estuardo. Las perspectivas más brillantes, especialmente la de un dominio universal de los mares, estaban asociadas en su mente con esta empresa para conspirar con tal fin: el predominio del catolicismo en Alemania, el renovado ataque a los hugonotes en Francia, el atentado contra Ginebra y la empresa contra Inglaterra. En el mismo momento, un príncipe completamente católico, Segismundo III, ascendió al trono de Polonia, con la perspectiva también de una futura sucesión al trono de Suecia.
Pero siempre que cualquier principio o poder, sea el que sea, aspira a una supremacía ilimitada en Europa, invariablemente surge alguna resistencia vigorosa, que tiene su origen en las fuentes más profundas de la naturaleza humana. Felipe II. Habían tenido, para encontrar poderes recién despertados, fortalecidos por el vigor de la juventud y elevados por un sentido de su destino futuro. Los intrépidos corsarios, que habían vuelto inseguros todos los mares, ahora se agrupaban alrededor de las costas de su isla natal. Los protestantes en conjunto, incluso los puritanos, aunque habían sido sometidos a una opresión tan severa como los católicos, se unieron en torno a su reina, quien ahora daba pruebas admirables de su coraje masculino y su talento principesco para ganarse el afecto y guiando las mentes y preservando la lealtad de los hombres. Ranke debería haber añadido que los católicos ingleses en esta crisis demostraron ser tan leales a su reina y fieles a su país, como lo fueron los fanáticos anticatólicos más vehementes de la isla. Hubo algunos pocos traidores, pero, en conjunto, los ingleses que profesaban la antigua fe resistieron noblemente la prueba de su patriotismo. El propio Lord Almirante era católico y, para adoptar las palabras de Hallam, fue entonces cuando los católicos de todos los condados se alinearon con el estandarte del Lord Teniente, implorando que no se les sospechara de negociar la independencia nacional por su religión misma. El español no encontró partidarios en el país que atacó, ni en Inglaterra, autoherida. Acuéstate a los orgullosos pies de su enemigo. Durante algún tiempo no se anunció públicamente el destino del enorme armamento de Felipe. Solo el propio Felipe, el Papa Sixto, el Duque de Guisa y el ministro favorito de Felipe, Mendoza, conocieron al principio su verdadero objetivo. Se difundieron diligentemente rumores de que estaba diseñado para dirigirse a las Indias para realizar vastos proyectos de conquista lejana. A veces, los embajadores de Felipe en cortes extranjeras dejaban entrever que su amo había decidido realizar un esfuerzo decisivo para aplastar a sus rebeldes en los Países Bajos. Pero Isabel y sus estadistas no podían contemplar la preparación de tal tormenta sin sentir la probabilidad de que estallara en sus propias costas. Ya en la primavera de 1587, Isabel envió a Sir Francis Drake a navegar por el río Tajo que atraviesa la península ibérica. Drake navegó hacia la bahía de Cádiz y los caminos de Lisboa, y quemó muchos barcos y provisiones militares, provocando con ello un importante retraso en el progreso de los preparativos españoles. Drake llamó a esto chamuscar la barba del rey de España. Isabel también aumentó su apoyo de tropas a los Países Bajos, para evitar que el príncipe de Parma los aplastara, y desde allí tener tiempo libre para emplear su ejército contra sus dominios. Cada parte en ese momento pensó que era político tratar de divertir a su adversario pretendiendo tratar de paz, y se abrieron negociaciones en Ostende a principios de 1588, que se prolongaron durante los primeros 6 meses de ese año. No se llevó a cabo nada real, y probablemente ellos no tenían la intención de realizar nada real. Pero, mientras tanto, cada partido había estado enfrascado en importantes comunicaciones con las principales potencias de Francia, en las que Isabel al principio parecía haber obtenido una gran ventaja, pero en las que Felipe finalmente prevaleció. Enrique III de Francia estaba alarmado por las negociaciones que se estaban llevando a cabo en Ostende, y temía especialmente cualquier acuerdo entre España e Inglaterra, a consecuencia del cual Felipe II pudiera subyugar a las Provincias Unidas y apoderarse de Francia. Por lo tanto, para disuadir a Isabel de cualquier acuerdo, se ofreció a apoyarla, en caso de que fuera atacada por los españoles, con el doble de tropas que las que estaba obligado por el Tratado de 1574 a enviar en su ayuda. Tuvo una larga conferencia con su embajador, Stafford, sobre este tema, y le dijo que el Papa y el Rey Católico habían entrado en una alianza contra la reina, su amante, y se habían invitado a sí mismo y a los venecianos a unirse a ellos, pero se habían negado a hacerlo. Si la reina de Inglaterra, añadió, concluye una paz con el rey católico, esa paz no durará 3 meses, porque el rey católico ayudará a la Liga con todas sus fuerzas a derrocarla y puedes imaginar el destino que le espera a tu amante después de eso. Por otra parte, para frustrar más eficazmente esta negociación, propuso a Felipe II formar una unión aún más estrecha entre las dos coronas de Francia y España y, al mismo tiempo, envió en secreto un enviado confidencial a Constantinopla para advertir al sultán que si no volvía a declarar la guerra al rey católico, ese monarca, que ya poseía los Países Bajos, Portugal, España, las Indias y casi toda Italia, pronto se haría dueño de Inglaterra y entonces pondría las fuerzas de toda Europa contra los turcos. Pero Felipe tenía un aliado en Francia, que era mucho más poderoso que el rey francés. Este era el duque de Guisa, el jefe de la Liga y el ídolo de los fanáticos partidarios de la fe romana. Felipe convenció abiertamente a Guisa para que tomara las armas contra Enrique III.
quien fue vilipendiado por los miembros de la Liga como traidor a la verdadera Iglesia y amigo secreto de los hugonotes y evitar así que el rey francés interfiera en favor de la reina Isabel. Con este objeto, el comandante Juan Íñiguez Moreo fue enviado por él a principios de abril al duque de Guisa en Soissons. Tuvo todo el éxito. Ofreció al duque de Guisa, tan pronto como salió al campo contra Enrique III, 300.000 coronas, 6.000 infantes y 1.200 piqueros, en nombre del rey su señor, quien, además, retiraría a su embajador de la corte de Francia, y acreditaría un enviado ante la Iglesia católica. Se concluyó un tratado en estas condiciones, y el duque de Guisa entró en París, donde lo esperaban los miembros de las ligas católicas y expulsó a Enrique III el 12 de mayo, mediante la insurrección de las barricadas. Esta insurrección redujo a Enrique III a la impotencia y, para usar el lenguaje del príncipe de Parma, ni siquiera le permitió ayudar a la reina de Inglaterra con sus lágrimas, ya que las necesitaba todas para llorar sus propias desgracias. La flota española abandonó el río Tajo y navegó hacia las Islas Británicas. Mientras tanto, en Inglaterra, desde la reina en el trono hasta el campesino en la cabaña, todos los corazones y manos se preparaban para afrontar el inminente peligro mortal. Se enviaron cartas de la reina a los lores lugartenientes de los distintos condados, exigiéndoles reunir a los mejores caballeros bajo su mando y notificarles de estos grandes preparativos y amenazas arrogantes, que en ese momento inician sobre los mares. Estaban en riesgo la patria, la libertad, las esposas, los hijos, las tierras, la vida y, que debía considerarse especialmente, la profesión de la verdadera y sincera religión de Cristo. La reina expuso las infinitas e indescriptibles miserias que se producirían con cualquier cambio de este tipo, miserias que evidentemente se han visto en los frutos del gobierno español, duro y cruel, sostenido en países no muy lejanos. Dijo la reina, solicitamos movilicen y equipen con armas a jinetes y lacayos, pero especialmente para jinetes, para estar así en su mejor forma contra cualquier intento de invasión, para ser empleado por los mismos lores, o de otra manera. Concluyó su carta la reina señalando, por lo tanto, como no dudamos que gracias a sus buenos esfuerzos serán bastante conformes, también nos aseguramos que Dios Todopoderoso bendecirá de tal manera a estos corazones leales que tienen hacia nosotros, su amoroso soberano y su país natural, que todos los intentos de cualquier enemigo será anulado y frustrado, para su confusión, su consuelo y para la gran gloria de Dios. El Consejo también envió cartas similares a cada uno de los nobles y a las grandes ciudades. El primado pidió la contribución del clero, y todas las clases de la comunidad respondieron al llamamiento con celo liberal, que ofreció incluso más de lo que la reina necesitaba. Las jactanciosas amenazas de los españoles habían despertado el espíritu de la nación, y todo el pueblo estaba profundamente irritado por movilizar a todas sus fuerzas para su defensa contra conquistas tan pronosticadas, de modo que, en muy poco tiempo, todo el reino y cada rincón estaban provistos de hombres armados, a caballo y a pie. Y estos continuamente se entrenaban, ejercitaban y formaban bandas, de manera guerrera, como nunca antes en este reino. No se escatimó dinero para proporcionar caballos, armaduras, armas, pólvora y todo lo necesario, ni falta de provisión de pioneros, carruajes y víveres, en todos los condados del reino, sin excepción, para atender a los ejércitos. Y a esta movilización general todos los hombres ofrecieron voluntariamente, muchos sus servicios personalmente sin salario, otros dinero para armaduras y armas y para contratar soldados. Nunca se ha oído hablar de algo parecido en este reino ni en ningún otro lugar. Y esta razón general impulsó a todos los hombres a hacer grandes contribuciones, que cuando había que resistir una conquista en la que todo se perdería, no era momento de escatimar una porción. Nuestra reina con corazón de león se mostró digna de tal pueblo. Se formó un campamento en Tilbury y allí Isabel cabalgó entre las filas, animando con su presencia y sus palabras a sus capitanes y a sus soldados. Se conserva uno de los discursos que les dirigió durante esta crisis y, aunque se cita con frecuencia, no debe omitirse aquí. Mi amado pueblo, dijo, hemos sido persuadidos por algunos que se preocupan por nuestra seguridad, para que prestemos atención a cómo nos comprometemos con multitudes armadas por miedo a la traición, pero les aseguro que no deseo vivir desconfiando. Mi pueblo fiel y amoroso. Que los tiranos teman. Siempre me he portado así, que, bajo Dios, he puesto mi principal fortaleza y salvaguarda en los corazones leales y la buena voluntad de mis súbditos, como veis, en este momento, no para mi recreación o diversión, sino estando resuelto, en medio y calor de la batalla, a vivir o morir entre todos vosotros, a entregarnos por mi Dios, por mi reino, y por mi pueblo, mi honor y mi sangre, incluso en el polvo.
Sé que tengo el cuerpo de una mujer débil y frágil, pero tengo el corazón y el estómago de un rey, y también de un rey de Inglaterra, y lo pienso, es un desprecio repugnante que Parma, o España, o cualquier príncipe de Europa, se atreva a invadir las fronteras de mi reino, ante el cual, antes de que crezca algún deshonor para mí, yo mismo tomaré las armas, yo mismo seré vuestro general, juez y recompensador de cada una de tus virtudes en el campo. Ya sé que por tu atrevimiento has merecido premios y coronas, y os aseguramos, por palabra de un príncipe, que se os pagará debidamente. Mientras tanto, en mi lugar estará mi teniente general, que ningún príncipe ha mandado a un súbdito más noble o digno, sin dudar más que de vuestra obediencia a mi general, de vuestra concordia en el campamento y de vuestro valor en el campo. Pronto tendremos una famosa victoria sobre aquellos enemigos de mi Dios, de mi reino y de mi pueblo. Tenemos pruebas minuciosas de la habilidad con la que el gobierno de Isabel hizo sus preparativos, porque todavía existen los documentos que fueron redactados en ese momento por los ministros y militares que fueron consultados por Isabel sobre la defensa del país. Entre los convocados para recibir consejo de su reina en esta crisis se encontraban Sir Walter Raleigh, Lord Grey, Sir Francis Knollys, Sir Thomas Layton, Sir John Norris, Sir Richard Grenville, Sir Richard Bingham y Sir Roger Williams, y el biógrafo de Sir Walter Raleigh observa que estos consejeros fueron elegidos por la reina, no solo por ser hombres educados para las armas y algunos de ellos, como Grey, Norris, Bingham y Grenville, también de gran talento militar, experiencia en asuntos de Estado y en el gobierno civil de las provincias, cualidades que no carecen de importancia cuando el debate se refería no solo a la dirección de un ejército o al plan de una campaña, sino a la organización de una milicia y la comunicación con los magistrados para armar al campesinado y alentarlo a una resistencia decidida y simultánea. De algunos documentos privados de Lord Burleigh, parece que Sir Walter tomó una participación principal en estas deliberaciones y el resumen de sus procedimientos, un documento. Se supone que fue redactado por él mismo. Primero prepararon una lista de los lugares donde era probable que el ejército español intentara descender, así como de aquellos que estaban más expuestos a las fuerzas del duque de Parma. A continuación consideraron los medios de defensa más rápidos y eficaces, ya fuera mediante fortificaciones o mediante la formación de una formación militar y, por último, deliberó sobre el rumbo a seguir para combatir al enemigo si éste desembarcaba. Algunos de los consejeros de Isabel recomendaron que todo el cuidado y los recursos del gobierno se dedicaran al equipamiento de los ejércitos, y que el enemigo, cuando intentara desembarcar, fuera recibido con una batalla en la costa. Pero prevalecieron los consejos más sabios de Raleigh y otros, quienes insistieron en la importancia de equipar una flota que pudiera enfrentar a los españoles en el mar y, si fuera posible, impedirles acercarse a tierra. En la gran obra de Raleigh sobre la historia del mundo, aprovecha la ocasión, al analizar algunos de los acontecimientos de la Primera Guerra Púnica, para dar sus razonamientos sobre la política adecuada de Inglaterra cuando estaba amenazada de invasión. Sin duda, tenemos allí la esencia del consejo que dio al consejo de Isabel, y los comentarios de tal hombre, sobre tal tema, tienen un interés general y duradero, más allá del peligro inmediato que los provocó. Raleigh dice, seguramente sostengo que la mejor manera es evitar que nuestros enemigos pisen nuestro suelo, en lo cual, si fallamos, entonces debemos tratar de hacerle desear haberse quedado en su propia casa. En tal caso, si sucede, nuestros juicios deben sopesar muchas circunstancias particulares, que no pertenecen a este discurso, pero haciendo la pregunta general, lo positivo, si Inglaterra, sin la ayuda de su flota, podrá impedir a un enemigo desembarcar, que no puede hacerlo, y por lo tanto creo que es muy peligroso emprender la aventura, ya que alentar una primera victoria para un enemigo, y desanimar a los invadidos por ser derrotados puede traer consigo una consecuencia muy peligrosa. Sé que hay una gran diferencia entre un país como Francia, fortalecido con muchas plazas fortificadas, y este nuestro, donde nuestras murallas no son más que cuerpos de hombres. Pero yo digo que un ejército que debe ser transportado por mar y desembarcado nuevamente en el país de un enemigo y el lugar de desembarco dejado a la elección del invasor, no puede resistirse en la costa de Inglaterra, sin una flota que lo impida. No, ni en la costa de Francia o de cualquier otro país, a menos que tenga un ejército poderoso en cada arroyo, puerto o bahía arenosa para oponerse. Supongamos que Kent puede proporcionar 12.000 soldados. Esos 12.000 se colocarán en los 3 mejores lugares de desembarco dentro de ese país, a saber, 3.000 en Margat, 3.000 en Nesse y 6.000 en Folkestone, es decir, algo igualmente distantes de ambos. De estas tropas, a menos que se considere más adecuada alguna otra orden, sean dirigidas a fortalecer la tercera, cuando ven que la flota enemiga se dirige hacia ella. Digo que, a pesar de esta disposición, si el enemigo, zarpando de la isla de White, en la primera vigilia de la noche y remolcando sus largas embarcaciones por la popa, lleguen a
al amanecer al Nese y desembarquen allí su ejército. Será difícil para esos 3.000 que están en Margat, a 24 millas de allí, para tener tiempo suficiente para reforzar a sus compañeros en el Nese. No, ¿cómo podrán hacerlo los de Folkestone, que están más cerca a más de la mitad del camino? Ya que el enemigo, en su primera llegada, o hará su entrada por la fuerza, con 3 o 4 tiros de gran artillería y rápidamente hará huir a los primeros 3.000 que están atrincherados en el Nese, o bien les dará tanto para as que estén encantados de enviar ayuda a Folkestone, y tal vez a Margat, donde esos lugares quedarán vacíos. Ahora supongamos que los 12.000 soldados de Kent llegan al Nese, antes de que el enemigo pueda estar listo para desembarcar su ejército, de modo que le resulte peligroso desembarcar frente a tantos preparados para resistirlo, pero debemos creer que jugará lo mejor que pueda en su propio juego, teniendo la libertad de ir por el camino que desee y, al amparo de la noche, zarpará hacia el este, donde lo que le impedirá tomar tierra en Margat, los Downs o en otro lugar, antes de que ellos, en el Nese, sepan bien de su partida. Sin duda no hay nada más fácil que hacerlo. Sí, lo mismo puede decirse de Weymouth, Purbeck, Poole y de todos los lugares de desembarco del suroeste. Porque nadie ignora que los barcos, sin quedarse sin aliento, fácilmente dejarán atrás a los soldados que los costean. Apóstrofe. Los ejércitos ni vuelan ni corren, dice un mariscal de Francia. Y sé que es cierto que una flota de barcos puede verse al atardecer, y después en Lizard, pero a la mañana siguiente pueden recuperar Portland, mientras que un ejército de a pie no podrá marchar en 6 días. Además, cuando esas tropas alojadas en las orillas del mar se vean obligadas a correr de un lugar a otro en vano detrás de una flota de barcos, al final se sentarán en el medio del camino y se marcharán todos a la aventura. Pero digamos lo contrario, que el enemigo invasor se ofrecerá a desembarcar en algún lugar semejante, donde habrá un ejército nuestro listo para recibirlo. Sin embargo, no cabe duda de que cuando la elección de todas nuestras bandas entrenadas y la elección de nuestros comandantes y capitanes se reúnan, como lo fueron en Tilbury en el año 1588, para asistir a la persona del príncipe, y para la defensa de la ciudad de Londres, los que quedan para guardar la costa no pueden tener fuerza suficiente para enfrentarse a un ejército como el que se pretendía que el príncipe de Parma desembarcara en Inglaterra. Para finalizar esta digresión, espero que esta cuestión nunca llegue a juicio. Los numerosos fuertes móviles de Su Majestad prohibirán la experiencia. Y aunque los ingleses no desdeñarán menos que cualquier nación bajo el cielo pueda hacer, para ser derrotada, en su propio terreno o en otro lugar, por un enemigo extranjero, sin embargo, entretener a aquellos que nos atacarán con su propia carne en el estómago y antes de que coman nuestros japones de Kent, considero que es la forma más sabia de hacerlo. Su Majestad, después de Dios, empleará sus buenos barcos en el mar y no confiará en ningún atrincheramiento en la costa. La introducción del vapor como fuerza propulsora en el mar ha multiplicado por 10 el peso de estos argumentos de Rowley. Por otra parte, un sistema ferroviario bien construido, especialmente en las líneas costeras, ayudado por la explotación del telégrafo eléctrico, dar facilidades para concentrar un ejército defensivo para oponerse a un enemigo en el desembarco y para mover tropas de un lugar a otro en observación de los movimientos de la flota enemiga, algo que habría asombrado a Sir Walter incluso más que la vista de los barcos que pasaban rápidamente hacia y de aquí para allá sin ayuda del viento ni de la marea. La observación del mariscal francés, a quien cita, ya no es correcta. Se puede hacer que los ejércitos pasen de un lugar a otro casi con la velocidad de las alas y mucho más rápidamente que cualquier medio de transporte conocido en la época isabelina o en cualquier otra época. Aún así, la presencia de una fuerza armada suficiente en el lugar correcto, en el momento correcto, nunca puede ser una cuestión de certeza, e incluso después de los cambios que han tenido lugar, nadie puede dudar de que la política de Rowley es la que Inglaterra debería intentar seguir en la guerra defensiva. En la época de la Armada, esa política ciertamente salvó al país, si no de la conquista, al menos de calamidades deplorables. Si efectivamente el enemigo hubiera desembarcado, podemos estar seguros de que se habría opuesto heroicamente. Pero la historia nos muestra tantos ejemplos de la superioridad de las tropas veteranas sobre las nuevas levas, por numerosas y valientes que sean, que sin menospreciar los méritos militares de nuestros compatriotas, bien podemos estar agradecidos de que no se les haya juzgado en tierra inglesa. Especialmente debemos sentir esto cuando contrastamos el alto genio militar del príncipe de Parma, que habría encabezado a los españoles, con la imbecilidad del conde de Leicester había entonces comprometido el mando principal de los ejércitos ingleses. El deplorable espíritu de favoritismo, al poner al mando al conde de Leicester, constituyó la mayor mancha en la vida de Isabel.
Los barcos de la Marina Real en ese momento no ascendían a más de 36, pero los buques mercantes más útiles se recogieron en todos los puertos del país, y los ciudadanos de Londres, Bristol y otras grandes sedes del comercio mostraron un celo tan liberal en equipar y tripular los buques como el que la nobleza y la nobleza demostraron al reunir fuerzas por tierra. La población marinera de la costa, de todos los rangos y posiciones, estaba animada por el mismo espíritu dispuesto y el número total de marineros que se presentaron para tripular la flota inglesa fue de 17.472. El número de barcos que se recogieron fue 191, y el importe total de su tonelaje 31.985. Había en la flota un barco, el Triumph, de 1.100 toneladas, uno de 1.000, uno de 900, dos de 800 cada uno, tres de 600, 5 de 600, 5 de 400, 6 de 300, 6 de 250, 20 de 200 y el resto de carga inferior. Se solicitó ayuda a los holandeses y, como lo expresa Stokes, los holandeses llegaron rotundamente, con 60 velas, valientes barcos de guerra, feroces y llenos de malicia, no tanto para ayudar a Inglaterra, sino en la justa ocasión para su propia defensa. Estos hombres previeron la grandeza del peligro que podría sobrevenir, si los españoles tuvieran la oportunidad de ganar el día y dominarlos, en consideración de lo cual su valor varonil no era inferior a ninguno. Disponemos de más información minuciosa sobre el número y el equipamiento de las fuerzas hostiles que sobre las nuestras. En el primer volumen de los viajes de Akluit, dedicado a Lord Effingham, quien comandó contra la Armada, se ofrece, del escritor extranjero contemporáneo Mitterrand, un catálogo más completo y detallado que el que quizás jamás haya aparecido de un armamento similar. Una descripción muy grande y particular de esta armada fue impresa y publicada por los españoles, en la cual se anotaba el número, nombres y cargas de las naves, el número de marineros y soldados en toda la flota, asimismo la cantidad de su ordenamiento, de sus armaduras, de balas, de mechas, de pólvora, de víveres y de todo su mobiliario naval. Estaba en la dicha descripción particularizada, a todo esto se añadían los nombres de los gobernadores, capitanes, nobles y señores voluntarios, de los cuales había tanta multitud, que casi no había familia de abolengo, ni hombre principal en toda España, que no tuviese en aquella flota hermano, hijo o pariente, que todos ellos fuesen con esperanza para adquirir en esa armada, como la llamaban, gloria y renombre invencibles e interminables y poseer grandes tierras y riquezas en Inglaterra y en los Países Bajos. Aquella descripción fue publicada en español y traducida a otros diversos idiomas. Aquí solo haremos un resumen o breve ensayo del mismo. Portugal proporcionó y puso bajo la dirección del duque de Medina Sidonia, general de la flota, 10 galeones, 2 sabraes, 1.300 marineros, 3.300 soldados, 300 grandes piezas, con todo el mobiliario necesario. Vizcaya, bajo la dirección de Juan Martín de Ricalde, almirante de toda la flota, dispuso 40 galeones, 4 pataches, 700 marineros, 2.000 soldados, 260 grandes piezas, etc. Guipuzco, al mando de Miguel de Orquendo, 10 galones, 4 pataches, 700 marineros, 2.000 soldados, 310 grandes piezas. Italia con las islas de Levante, al mando de Martín de Bertendona, 10 galeones, 800 marineros, 2.000 soldados, 310 grandes piezas. Castilla, al mando de Diego Flores de Valdés, 14 galeones, 2 pataches, 1.700 marineros, 2.400 soldados y 388 grandes piezas. Andalucía, al mando de Pedro de Valdés, 10 galeones, 1 patache, 800 marineros, 2.400 soldados, 280 grandes piezas, etc. Al mando de Juan López de Medina, 23 grandes cascos flamencos, con 700 marineros, 3.200 soldados y 400 grandes piezas. Bajo Hugo de Moncada, 4 galeazas, que contenían 1.200 galeras, 460 marineros, 870 soldados, 200 grandes piezas, etc. Al mando de Diego de Mandrana, 4 galeras de Portugal con 888 galeros esclavos, 360 marineros, 20 grandes piezas y demás mobiliario necesario. Al mando de Antonio de Mendoza, 22 pataches y sabraes, con 574 marineros, 488 soldados y 193 grandes piezas. Además de las naves dichas, había 20 carabelas remadas con remos, designadas para hacer los servicios necesarios bajo las naves mayores, de modo que todas las naves de esta armada ascendían a la suma de 150, estando cada una bastante provista de materiales de guerra y víveres. El número de marineros en dicha flota era superior a 8.000, de esclavos 2.088, de soldados 20.000, además de nobles y caballeros voluntarios, de grandes piezas fundidas 2.600.
Los dichos barcos eran de una enorme e increíble capacidad y recibo. Para el conjunto la flota era lo suficientemente grande como para contener la carga de 60.000 toneladas. Los galeones eran 64 en número, siendo de un tamaño enorme y de construcción muy plana, siendo también de una fuerza maravillosa, y tan altos, que parecían grandes castillos, aptos para defenderse y resistir cualquier asalto, pero que eran muy inferiores a los barcos ingleses y holandeses, que pueden navegar con gran destreza y girar en todos los rumbos. La parte superior de dichos galeones era del grosor y la fuerza suficientes para soportar disparos de mosquete. Sus vigas eran desproporcionadamente fuertes, pues estaban estructuradas con tablones y nervaduras de 4 o 5 pies de espesor, de modo que ninguna bala podía perforarlas, excepto las que se disparaban con fuerza al alcance de la mano, lo que después resultó cierto, porque una gran cantidad de balas fueron disparadas. Grandes y bien inclinados cables estaban entrelazados alrededor de los mástiles de sus barcos, para fortalecerlos contra la batería de perdigones. Las galeazas eran de tal tamaño, que contenían dentro de ellas cámaras, capillas, torreones, púlpitos y demás comodidades de las grandes casas. Las galeazas eran remadas con grandes remos, habiendo en cada una de ellas 300 esclavos para el mismo fin, y pudieron hacer un gran servicio con la fuerza de su ordenanza. Todos estos, junto con el resto antes mencionado, fueron equipados y embellecidos con trompetas, serpentinas, estandartes, insignias bélicas y otros adornos similares. Sus piezas de armamento de bronce fueron 1.600, y de hierro 1.000. Las balas que les pertenecían eran 120.000. Llevaban 5.600 quintales de pólvora, 1.200 quintales de mechas. Estaban armados con 7.000 mosquetes y arcabuces y 10.000 soldados armados con alabardas. Además tenían gran cantidad de cañones, cañones dobles, culebrinas y piezas de campaña para servicios terrestres. Del mismo modo, se les proporcionaron todos los instrumentos necesarios en tierra para transportar sus materiales de guerra de un lugar a otro, como carros, ruedas, carretas, etc. También tenían palas, azadones y cestas, para poner a los pioneros a trabajar. Tenían también gran provisión de mulas y caballos, y todo lo necesario para un ejército de tierra. Estaban también abastecidos de galletas, que durante medio año podían dar a cada persona de toda la flota medio quintal cada mes, donde de la suma total ascendía a 100.000 quintales. Asimismo de vino tenían 147.000 pipas, suficiente también para medio año de expedición. De tocino, 6.500 quintales. De queso, 3.000 quintales. Además de pescado, levadura, frijoles, guisantes, aceites, vinagre, etc. Tenían además 12.000 depósitos de agua dulce, y todos los demás provisiones necesarias, a saber, velas, faroles, lámparas, velas, cáñamo, cueros de buey y plomo para tapar los agujeros que debían hacerse con la batería de balas. En resumen, trajeron todo lo necesario, ya sea para una flota de mar o para un ejército de tierra. Esta marina, como confesó después Diego Pimentelli, era estimada por el propio rey en 32.000 personas, y le costaba 30.000 ducados cada día. Había en la dicha armada 5 terças de españoles, que terças los franceses llaman regimientos, al mando de 5 gobernadores, llamados por los españoles maestros de campaña, y entre los demás había muchos soldados viejos y expertos escogidos de entre las guarniciones de Sicilia, Nápoles y Tercera. Sus capitanes o coroneles eran Diego Pimentelli, don Francisco de Toledo, don Alonso de Lucón, don Nicolás de Isla, don Agustín de Mejía, que tenían cada uno de ellos 32 compañías bajo su dirección. Además de esas compañías, había también muchas partidas de castellanos y portugueses, cada una de las cuales tenía sus propios gobernadores, capitanes, oficiales, colores y armas. Mientras esta enorme armada se preparaba en los puertos meridionales de los dominios españoles, el príncipe de Parma, con trabajo y habilidad casi increíbles, reunió en Dunkerque un escuadrón de buques de guerra y su flotilla de otros barcos y de barcos de fondo plano para el transporte a Inglaterra de las tropas seleccionadas, que estaban diseñadas para ser los principales instrumentos para someter a Inglaterra. Miles de trabajadores fueron empleados, día y noche, en la construcción de estos barcos, en los puertos de Flandes y Brabante. 100 de los llamados Endes, construidos en Amberes, Brujas Gigante y cargados de provisiones y municiones, junto con 60 botes de fondo plano, cada uno capaz de transportar 30 caballos, fueron traídos, por medio de canales y trincheras, excavados expresamente a tal efecto, a Nieuport y Dunkerque. Se equiparon 100 barcos más pequeños en el lugar anterior y 32 en Dunkerque, provistos de 20.000 barriles vacíos y materiales para construir pontones, cerrar los puertos y levantar fuertes y trincheras.
El ejército que estos barcos debían transportar a Inglaterra ascendía a 30.000 hombres, además de un cuerpo de 4.000 jinetes, estacionados en Courtrai, compuesto principalmente por los veteranos más capaces de Europa. Vigorizados por el descanso, el asedio de Sluis fue la única empresa en la que estuvieron empleados durante la última campaña y excitados por las esperanzas de saqueo y la expectativa de una conquista segura. Y a esta gran empresa y conquista imaginaria vinieron diversos príncipes y nobles de diversos países. De España vino el duque de Pastrana, de quien se decía que era hijo de Ruy Gómez de Silva, pero se tenía por bastardo del rey, el marqués de Bourgogne, uno de los hijos del archiduque Fernando, de Filipina Welserine, con muchos similares, además de otros de menor calidad. El desertor Sir William Stanley había aconsejado a Felipe que no atacara a Inglaterra en primera instancia, sino que primero efectuara un desembarco y asegurara una posición fuerte en Irlanda. Su almirante Santa Cruz le había recomendado que se asegurara, en primer lugar, de algún puerto grande en la costa de Holanda o Zelanda, donde la armada, una vez entrado en el canal, pudiera encontrar refugio en caso de tormenta, y desde donde pudiera llegar. Podía navegar sin dificultad hacia Inglaterra, pero Felipe rechazó ambos consejos y ordenó que la propia Inglaterra fuera el objeto inmediato del ataque. El 20 de mayo la armada partió del río Tajo, con la pompa y el orgullo de su supuesta invencibilidad y en medio de los gritos de miles de personas que creían que Inglaterra ya estaba conquistada. Pero dirigiéndose hacia el norte, y antes de salir de la costa de España, la armada fue asaltada por una violenta tormenta y rechazada con daños considerables a los puertos de Vizcaya y Galicia. Sin embargo, había sufrido su pérdida más grave antes de abandonar el río Tajo, con la muerte del veterano almirante Santa Cruz, que había sido destinado a guiarlo contra Inglaterra. Este marinero experimentado, a pesar de su diligencia y éxito, no había podido seguir el ritmo del impaciente ardor de su capitán. Felipe II le había reprochado su tardanza y le había dicho con ingrata dureza: «Me recompensas mal por toda mi bondad hacia ti». Estas palabras cortaron el corazón del veterano y resultaron fatales para Santa Cruz. Abrumado por la fatiga y el dolor, enfermó y murió. Felipe II lo había reemplazado por Alonso Pérez de Guzmán, duque de Medina Sidonia, uno de los grandes españoles más poderosos, pero totalmente descalificado para comandar tal expedición. Tenía, sin embargo, como lugartenientes a dos marineros de probada habilidad y valentía, Juan de Martínez Recalde de Vizcaya y Miguel Orquendo de Guipúzcoa. El informe de la tormenta que había hecho retroceder a la armada llegó a Inglaterra con mucha exageración y algunos de los consejeros de la reina supusieron que la invasión se aplazaría ahora para un año más. Pero Lord Howe de Effingham, el gran almirante de la flota inglesa, juzgó más sabiamente que el peligro aún no había pasado y, como ya se mencionó, tuvo el coraje moral de negarse a desmantelar sus principales barcos, aunque recibió órdenes de hacerlo. Pero no era el propósito de Howe mantener a la flota inglesa en una costosa inacción y esperar pacientemente en nuestros propios puertos hasta que los españoles hubieran reclutado sus fuerzas y zarparan de nuevo para atacarnos. A los marineros ingleses de esa época, al igual que a sus sucesores, les encantaba más golpear que defenderse, aunque, cuando lo requería una emergencia, podían ser pacientes y cautelosos en su valentía. Se resolvió proceder a España para conocer la verdadera condición del enemigo y asestarle cualquier golpe que pudiera dar. En esta audaz política bien podemos creer que fue secundado entusiastamente por aquellos que comandaban bajo su mando. Howard y Drake navegaron en consecuencia hacia La Coruña, con la esperanza de sorprender y atacar alguna parte de la armada en ese puerto, pero estando cerca de la costa de España, el viento del norte, que hasta entonces soplaba, viró repentinamente al sur, y temiendo que los españoles se hicieran a la mar y pasaran desapercibidos, Howard regresó a la entrada del canal, donde navegó durante algún tiempo en busca del enemigo. En parte de una carta escrita por él en este periodo, habla de la dificultad de proteger una extensión de mar tan grande, una dificultad que no debe olvidarse cuando se discuten los planes modernos de defensa contra flotas hostiles del sur. Yo mismo, escribió, me encuentro en medio del canal, con la mayor fuerza. Sir Francis Drake tiene 20 barcos y 4 o 5 pinazas, que se encuentran hacia Ushant, y el señor Hawkins, con otros tantos más, se dirige hacia Sicilia. Así lo hacemos, de lo contrario, con este viento podrían pasarnos de largo, y nunca nos daremos cuenta de que la manga es otra cosa que la que se tomó. La encontramos por experiencia y observación diaria estar a 100 millas de distancia, una gran habitación para mirar. Pero después de algún tiempo y con nuevos informes de que los españoles estaban inactivos en su puerto, donde padecían graves enfermedades, hicieron que Howe también relajara su vigilancia y regresó a Plymouth con la mayor parte de su flota.
El 12 de julio, habiendo la armada completamente reacondicionada, navegó de nuevo hacia el canal, y llegó a él sin obstáculos ni observación por parte de los ingleses. El propósito de los españoles era que la armada les diera, al menos por un tiempo, el mando del mar y que se uniera a la escuadra que Parma había reunido frente a Calais. Luego, escoltados por una fuerza naval abrumadora, Parma y su ejército debían embarcarse en su flotilla y cruzar el mar hasta Inglaterra, donde serían desembarcados, junto con las tropas que la armada traía desde los puertos de España. El plan no era diferente del que se formó contra Inglaterra poco más de 2 siglos después. Así como Napoleón, en 1805, esperó con su ejército y su flotilla en Boulogne, esperando que Villeneuve ahuyentara a los cruceros ingleses y le asegurara un paso a través del canal. Así Parma, en 1588, esperó a que Medina Sidonia ahuyentara a los holandeses y escuadrones ingleses que vigilaban su flotilla, y para permitir a sus veteranos cruzar el mar hasta la tierra que debían conquistar. Gracias a la providencia, en cada caso el enemigo de Inglaterra esperó en vano. Aunque el número de velas que el gobierno de la reina y el celo patriótico de los voluntarios habían reunido para la defensa de Inglaterra excedían el número de velas de la flota española, los barcos ingleses eran, en conjunto, muy inferiores en tamaño a sus adversarios, su tonelaje agregado es menos de la mitad que el del enemigo. En el número de cañones y en el peso del metal, la desproporción era aún mayor. El almirante inglés también se vio obligado a subdividir sus fuerzas, y Lord Henry Seymour, con 40 de los mejores barcos holandeses e ingleses, se dedicó a bloquear los puertos hostiles de Flandes, y a impedir que el príncipe de Parma saliera de Dunkerque. Las órdenes del rey Felipe al duque de Medina Sidonia fueron que, al entrar en el canal, se mantuviera cerca de la costa francesa y, si era atacado por los barcos ingleses, evitara una acción y se dirigiera a los caminos de Calais, donde el escuadrón del príncipe de Parma se uniría a él. La esperanza de sorprender y destruir la flota inglesa en Plymouth llevó al almirante español a desviarse de estas órdenes y dirigirse a la costa inglesa, pero, al descubrir que Lord Howard salía a su encuentro, reanudó el plan original y decidió dirigirse firmemente hacia Calais y Dunkerque, y mantenerse simplemente a la defensiva contra los escuadrones ingleses que pudieran acercarse a él. Fue el sábado 20 de julio cuando Lord Effingham vio a sus formidables adversarios. La armada estaba dispuesta en forma de media luna, que de cuerno a cuerno medía unas 7 millas. Soplaba viento del suroeste y delante de él los grandes barcos navegaban lentamente. Los ingleses los dejaron pasar, y luego, siguiéndolos por la retaguardia, comenzó a atacarlos. Se produjo entonces una lucha en curso, en la que fueron capturados algunos de los mejores barcos de los españoles, muchos más sufrieron graves daños, mientras que los barcos ingleses, que tuvieron cuidado de no acercarse a sus enormes antagonistas, pero aprovecharon su superior celeridad para girar y maniobrar, sufrieron pocas pérdidas comparativas. Cada día aumentaba no solo el espíritu, sino también el número de la fuerza de Effingham. Raleigh, Oxford, Cumberland y Sheffield se unieron a él, y los caballeros de Inglaterra alquilaron barcos de todas partes por su propia cuenta, y de común acuerdo acudieron allí como a un campo determinado, donde se alcanzaría la gloria y se realizaría un servicio fiel a su príncipe y a su país. Raleigh elogia con razón al almirante inglés por sus hábiles tácticas. Él dice, ciertamente, el que felizmente luchará en el mar, debe ser hábil en elegir los barcos para luchar, debe creer que hay más cosas que pertenecen a un buen barco de guerra en las aguas, que gran audacia, y debe saber que hay una gran diferencia entre luchar suelto o en libertad y luchar. Los cañones de un barco lento también perforan, y hacen agujeros tan grandes como los de un barco veloz sin consideración. Porque por tan ignorante valentía perdió a Peter Strozzi en las Azores, cuando luchó contra el Marqués de Santa Cruza. De la misma manera lo hizo Lord Charles Howard. Inglaterra se habría perdido en el año 1588, si no hubiera estado mejor aconsejado, a pesar de que muchos tontos malignos que criticaron su conducta. Los españoles tenían un ejército a bordo, y él no tenía más barcos que ellos. De modo que, si se hubiera enredado con esos grandes y poderosos buques, habría puesto en gran peligro a este reino de Inglaterra. Porque 20 hombres en las defensas equivalen a 100 que abordan y entran, mientras que entonces, por el contrario, los españoles tenían 100, por 20 de los nuestros, para defenderse con todo. Pero nuestro almirante conocía su ventaja y la mantuvo, si no lo hubiera hecho, no habría sido digno de sostener su cabeza. El almirante español también mostró gran criterio y firmeza en seguir la línea de conducta que le había sido trazada. El 27 de julio llevó su flota intacta, aunque muy angustiada, a anclar en los caminos de Calais.
Pero el rey de España había calculado mal el número y actividad de las flotas inglesa y holandesa. Como lo expresa el viejo historiador, parece que el duque de Parma y los españoles se basaron en una expectativa vana y presuntuosa de que todos los barcos de Inglaterra y de los Países Bajos, a la primera vista de la Armada española y de Dunkerque, habrían tomado posesión. Se pusieron a huir, dándoles espacio en el mar y esforzándose solo por defenderse a sí mismos, a sus puertos y a sus costas de la invasión, por lo que su intención y propósito era que el duque de Parma, en sus barcos pequeños y de fondo plano, por así decirlo, bajo la sombra y el ala de la flota española, transportaría todas sus tropas, armaduras y provisiones bélicas y con sus fuerzas así unidas, invadiría Inglaterra o, mientras la flota inglesa estuviera ocupada en la lucha contra los españoles, debería entrar en cualquier parte de la costa que creyera más conveniente. Invasión que, como confesaron más tarde los cautivos, el duque de Parma pensó haber intentado primero por el río Támesis, habiendo llegado al principio. Al llegar desembarcaron 20 o 30 mil de sus principales soldados, supuso que fácilmente podría haber conquistado la ciudad de Londres, tanto porque sus pequeños barcos deberían haber seguido y ayudado a sus fuerzas terrestres, como también porque la ciudad misma estaba medio fortificada y era fácil de conquistar, debido a las delicadezas de los ciudadanos y la descontinuación de las guerras, quienes, con continuo y constante trabajo, podrían ser vencidos, si no se dieran al primer asalto. Pero los ingleses y los holandeses encontraron barcos y marineros suficientes para mantener a raya a la armada y, al mismo tiempo, bloquear la flotilla de Parma. La mayor parte del escuadrón de Seymour abandonó su zona de crucero frente a Dunkerque para unirse al almirante inglés frente a Calais, pero los holandeses tripulaban unas 35 velas de buenos barcos, con una fuerte fuerza de soldados a bordo, todos bien experimentados en el servicio marítimo, y con ellos bloquearon los puertos flamencos que estaban en poder de Parma. Aún así, el almirante español y el príncipe resolvieron esforzarse por efectuar una unión, que los marineros ingleses estaban igualmente decididos a evitar, y ahora se hicieron necesarias medidas más audaces de nuestra parte. La armada se detuvo frente a Calais, con sus barcos más grandes alineados afuera, como fuertes castillos que no temen ningún asalto, los menores colocados en el pabellón central. El almirante inglés no pudo atacarlos en su posición sin gran desventaja, pero en la noche del 29 envió 8 brulotes entre ellos, con un efecto casi igual al de los brulotes que los griegos tan a menudo empleaban contra los turcos en su última guerra de independencia. Los españoles cortaron sus cables y se hicieron a la mar en confusión. Una de las galeras más grandes chocó con otro barco y quedó varada. El resto de la flota estaba dispersa en la costa flamenca, y cuando amaneció, obedecieron con dificultad y demora la señal de su almirante de rodearlos cerca de Gravelinas. Ahora era la oportunidad de oro para que los ingleses los atacaran e impidieran que alguna vez soltaran la flotilla de Parma contra Inglaterra, y noblemente se aprovechó esa oportunidad. Drake y Fenner fueron los primeros capitanes ingleses que atacaron a los difíciles de manejar leviatanes, luego vinieron Fenton, Southwell, Broughton, Cross, Raynor y luego el Lord Almirante, con Lord Thomas Howard y Lord Sheffield. Los españoles solo pensaban en formar y mantenerse juntos, y fueron expulsados por los ingleses más allá de Dunkerque, y muy lejos del príncipe de Parma, quien, al presenciar su derrota desde la costa, debió, como expresó Drake, haberse irritado como un oso despojada de sus cachorros. Esta fue de hecho la última y decisiva batalla entre las dos flotas. Quizás se describa mejor con las mismas palabras del escritor contemporáneo tal como podemos leerlas en Acluit. El 29 de julio por la mañana, la flota española después del tumulto, habiéndose ordenado nuevamente, fue, a la vista de Grevelin, encontrada con valentía y furia por los ingleses, donde una vez más tuvieron viento de guerra, los españoles, que se dejaron privar de la comodidad del lugar en el camino de Calais y de la ventaja del viento cerca de Dunkerque, antes que cambiar su formación o separar sus fuerzas ahora unidas y unidas, de pie solo sobre ellos, su defensa. Y aunque había muchos barcos excelentes y guerreros en la flota inglesa, apenas había 22 o 23 entre todos ellos, que igualaran en tamaño a 90 de los barcos españoles, o pudieran asaltarlos convenientemente. Por lo que los barcos ingleses usando su prerrogativa de ágil gobierno, mediante el cual podían girar y gobernarse con el viento en la dirección que quisieran, muchas veces se acercaban mucho a los españoles y los cargaban con tal fuerza, que de vez en cuando estaban a solo una longitud de una pica, y así continuamente dando una andanada tras otra, dispararon sobre ellos todos sus tiros, grandes y pequeños, pasando un día entero desde la mañana hasta la noche en ese tipo de conflicto violento, hasta que les faltó la pólvora y las balas, respecto de lo cual pensaron.
Convenía no perseguir más a los españoles, porque tenían muchas grandes ventajas sobre los ingleses, a saber, por el extraordinario tamaño de sus barcos y también por el hecho de que estaban tan juntos y mantenidos juntos en tan buena disposición, que de ninguna manera se podría luchar con todos uno a uno. Los ingleses pensaron, por tanto, que habían hecho bien en expulsar a los españoles primero de Calais y luego de Dunkerque, y de ese modo haberles impedido unirse a las fuerzas del duque de Parma y conseguir ellos el viento de guerra para haberlos expulsado de sus propias costas. Los españoles ese día sufrieron grandes pérdidas y daños, teniendo muchos de sus barcos disparados a tiros y también descargaron gran cantidad de municiones contra los ingleses, quienes, por cierto, sufrieron algunos obstáculos, pero no comparables a las pérdidas de los españoles, porque no perdieron ningún barco ni persona importante, porque se hizo una investigación muy diligente, y durante todo el tiempo que la Armada española navegó en sus mares, no se encontró que los hombres ingleses hubieran necesitado más de 100 de su gente. Aunque el barco de Sir Francis Drake fue atravesado con balas más de 40 veces y su mismo camarote fue atravesado 2 veces, y hacia el final de la pelea, la cama de cierto caballero, que yacía cansado sobre ello, fue arrancada de debajo de él con la fuerza de una bala. Del mismo modo, mientras el conde de Northumberland y Sir Charles Blount estaban cenando, la bala de una culebrina atravesó el centro de su cabaña, tocó sus pies y derribó a 2 de los que estaban allí, y muchos accidentes similares ocurrieron a los barcos ingleses, que resultaba tedioso mencionar. Refleja poco crédito para el gobierno inglés el hecho de que la flota inglesa estuviera tan deficientemente abastecida de municiones que no pudo completar la destrucción de los invasores. Pero se hizo lo suficiente para garantizarlo. Muchos de los barcos españoles más grandes fueron hundidos o capturados en la acción de este día. Y al final, el almirante español, desesperado por el éxito, huyó hacia el norte con un viento del sur, con la esperanza de rodear Escocia y regresar hacia España sin más encuentro con la flota inglesa. Lord Effingham dejó un escuadrón para continuar el bloqueo del armamento del Príncipe de Parma, pero ese sabio general pronto retiró sus tropas a campos de acción más prometedores. Mientras tanto, el propio Lord Almirante y Drake persiguieron a la Vencible Armada, como se la llamaba ahora, durante cierta distancia hacia el norte, y luego, cuando pareció alejarse de la costa escocesa hacia Noruega, se pensó que era mejor, en palabras de Drake, dejarlos a esos bulliciosos y toscos mares del norte. Son bien conocidos los sufrimientos y pérdidas que sufrieron los desdichados españoles en su huida alrededor de Escocia e Irlanda. De toda su armada, solo 53 barcos destrozados trajeron de vuelta a sus tripulaciones derrotadas y desperdiciadas a la costa española, a la que habían abandonado con tanta pompa y orgullo. Ya se han citado algunos pasajes de los escritos de quienes participaron en la lucha y la descripción más vivaz de la derrota de la armada que jamás se haya escrito, tal vez pueda tomarse de la carta que nuestro valiente vicealmirante Drake escribió en respuesta a algunas historias mendaces con las que los españoles se esforzaban por ocultar su vergüenza. Así describe las escenas en las que desempeñó un papel tan importante. No se avergonzaron de publicar, en diversos idiomas impresos, las grandes victorias de palabra que pretendían haber obtenido contra este reino y difundirlas de la manera más falsa por todas partes de Francia, Italia y otros lugares, cuando poco tiempo después se manifestó felizmente y en hechos a todas las naciones, como su armada, a la que llamaban Invencible, compuesta de 140 barcos de vela, no solo de su propio reino, sino reforzados con los mayores barcos mercantes, las carracas de Portugal, florentinos y grandes barcos de otros países, fueron por 30 de los propios barcos de guerra de su majestad y algunos de nuestros propios comerciantes, por la conducta sabia, valiente y ventajosa del Lord Charles Howard, alto almirante de Inglaterra, golpeados y arrastrados juntos hasta desde Lised en Cornualles, primero hasta Portland, cuando vergonzosamente dejaron a don Pedro de Valdés con su poderosa nave de Portland a Calais, donde perdieron a Hugo de Moncado, con las galeras de que era capitán. Desde Calais, expulsados con petardos de sus anclas, fueron expulsados de la vista de Inglaterra, alrededor de Escocia e Irlanda, donde, por simpatía de su religión, esperando encontrar socorro y asistencia, una gran parte de ellos fueron aplastados contra las rocas, y los otros que desembarcaron, siendo muchísimos en número, fueron, no obstante, destrozados, asesinados y apresados, y así enviados de pueblo en pueblo, acoplados en cabestros, para ser embarcados a Inglaterra, donde su majestad, de su carácter principesco e invencible, desdeñando matarlos y desdeñando retenerlos o entretenerlos, todos fueron enviados de regreso a sus países, para presenciar y contar la digna hazaña de su invencible y temible armada.
de lo cual se imprimieron el número de soldados, la terrible carga de sus barcos, los nombres de los comandantes de cada escuadrón, con todos los demás, sus revistas de provisiones, como una prevención irresistible y desdeñosa para el ejército y la marina, con todo lo cual sus grandes y con terrible ostentación, en toda su navegación alrededor de Inglaterra ni siquiera hundieron o capturaron un solo barco, barca, pinazo o gallinero nuestro, ni siquiera quemaron ni siquiera un refugio de ovejas en esta tierra,